con el otro grupo, acabo de terminar. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Pueden ver la imagen, no, muchachos? Pueden ver las imágenes, ¿no? Sí, doctor, se ven las imágenes. Perfecto, a ver, vamos a ampliarlo para ver si... ¿Pueden ver, no, muchachos? Sí, doctor. Bueno, miren, esta imagen es bastante subjetiva. El tema que vamos a avanzar es gastritis aguda y crónica, ¿no? Y miren lo sugestiva que es esta imagen, para indicarnos la típica molestia que tiene el paciente en la gastritis aguda, el típico dolor urente. El paciente siente que algo le quema en la boca del estómago y además de eso va a tener el típico o la típica pirosis, es decir, el dolor retroesternal también, ¿no? Como ven acá en la imagen, el paciente siente que algo le está quemando en la boca del estómago, lo que le va a provocar obviamente bastante molestia y seguramente está producido por daño en la mucosa gastroduodenal, ¿no? Sobre todo en la mucosa gástrica en este caso. Miren, hablamos un poquito de conceptos, ¿sí? ¿Qué entendemos por gastritis? Es una lesión inflamatoria de la mucosa gástrica producida en respuesta a la agresión, obviamente, de diferentes agentes exógenos y endógenos. Es decir, ¿qué quiere decir exógeno? Todo lo que viene de afuera y endógeno, todo lo que viene de adentro, ¿no? Se presenta básicamente en dos formas, que es la gastritis aguda y la gastritis crónica. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los agentes exógenos que nos pueden dañar? Dentro de estos están, por ejemplo, el HP, está, por ejemplo, los alimentos irritantes, están, por ejemplo, las drogas como la cocaína, está, por ejemplo, la radioterapia, todo lo que viene de afuera, ¿no? Y los endógenos está el ácido clorhídrico, la pepsina, las sales biliares, el jugo pancreático, todo lo que está dentro de nuestro organismo, ¿no? Y como les decía, se presenta en dos formas, gastritis aguda y gastritis crónica. Otra definición, enfermedad inflamatoria aguda o crónica de la mucosa gástrica producida por factores exógenos o endógenos, como habíamos comentado, que le va a producir al paciente una constelación de síntomas, una variedad de síntomas dispépticos, es decir, varias molestias en el epigastrio y también en zonas vecinas, ¿no? Atribuibles a la enfermedad y cuya existencia, ¿cómo vamos a sospechar la existencia de una gastritis? Por los síntomas que nos da el paciente, ¿no? La típica epigastralgia urente que refieren a nivel del epigastrio, por eso indica acá, se sospecha clínicamente. Cuando tengamos la sospecha de que el paciente tiene una gastritis, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar esa gastritis endoscópicamente, es decir, seguramente a ese paciente le solicitaremos una endoscopía. Y obviamente, ¿cuál es la gran ventaja que tiene la endoscopía en estos casos? Que nos permite realizar biopsias, ¿no? Vamos a hacer una confirmación histológica de todo lo que le esté pasando al paciente. Como podemos ver en las endoscopías, miren, vemos grados variables de inflamación, donde vemos petequiado inflamatorio, petequiado hemorrágico, hay enantema, que quiere decir edema de la mucosa, hay eritema, que es compatible con un cuadro agudo, ¿no? Entonces, todo esto nos orientará a que el paciente eventualmente está cursando con una gastritis aguda o eventualmente crónica, ¿no? Y en todos los libros también existe esta denominación, el término de gastropatía. ¿A qué denominamos gastropatía? Existen entidades cuyas características endoscópicas, es decir, al paciente le hacemos una endoscopía y vemos a la observación directa de que el paciente tiene todas las características de una gastritis. Hay presencia de eritema, edema de la mucosa, pero cuando tomamos una biopsia de la zona que nosotros vemos de que está inflamada, histológicamente hay ausencia del componente inflamatorio, pero sí hay, como decíamos, daño epitelial o endotelial, acuñándose para esta la denominación de gastropatías, ¿sí? Entonces hay definición entre gastritis y gastropatía, ¿no? ¿Cómo vamos a establecer el diagnóstico? Decíamos, el diagnóstico se establece básicamente por la clínica y por los antecedentes que nos refiere el paciente. Viene con la típica molestia, el dolor típico urente localizado en el epigastrio, ¿no? ¿Sí? Pirosis, náuseas, vómitos, síntomas dispépticos, es decir, distensión abdominal localizada en el epigastrio. Obviamente está claro de que ese paciente que tiene un problema inflamatorio en la mucosa gástrica, eso le va a condicionar de que el estómago no esté vaciando adecuadamente su contenido hacia el duodeno y obviamente va a presentar dispepsia, mal funcionamiento del estómago del duodeno, ¿no?
el antecedente es muy importante, nunca olvidamos de preguntar al paciente a qué atribuye usted sus molestias, y claramente nos va a decir, doctor, tuve una fiesta, he estado ingiriendo bebidas alcohólicas, he fumado bastante, he comido bastante alimento irritante, imagínense, entonces el antecedente será importante, todo esto lo vamos a corroborar por endoscopía, y mediante la endoscopía seguramente al paciente le vamos a hacer una biopsia para un estudio histopatológico de la mucosa del estómago, ¿no? Y obviamente el descubrimiento del HP, del Helicobacter pylori, hace 2 décadas, y los estudios que se han hecho sobre esta bacteria, gram negativa, obviamente nos han servido, han contribuido a un mejor conocimiento de esta enfermedad, y obviamente por el gran hecho del descubrimiento del HP, ¿sí? Por estos médicos australianos, Marshall y Warren, Marshall y Warren han descubierto al HP, obviamente en el 82, en el 81, 82, obviamente han contribuido decisivamente a su mejor conocimiento, y por la grandeza de su descubrimiento, estos 2 médicos han recibido el Premio Nobel de Medicina, como habíamos hablado, ¿no? El médico australiano Marshall y Helen Royce en el 82 descubren esta bacteria y la denominaron Campylobacter. Marshall y Skirrow en el 83 lo denominaron Campylobacter pyloridis. En el 87 se lo denomina Campylobacter pylori, y Goodwin en el 89 crea el término Helicobacter y lo denomina pylori, ¿no? Hablando un poquito de la epidemiología de las gastritis, ¿no? Es una entidad de elevada morbilidad, es decir, se presenta en gran proporción a nivel mundial, en todo el mundo, ¿no? Sí, su incidencia varía en las diferentes regiones y países, ¿sí? De acuerdo a los usos y costumbres, ¿no? Lamentablemente en nuestro país, digo lamentablemente porque tenemos demasiadas fiestas patronales, somos muy costumbristas, consumimos demasiada bebida alcohólica, tabaco, y también obviamente bastante alimento irritante, ¿no? Y según un estudio del 2017 del Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés de la ciudad de La Paz, se indica que aproximadamente de 10 bolivianos, imagínense esta alta estadística, 8 tienen algún grado de inflamación gástrica, gastritis o enfermedad ulceroséptica. ¿Qué les parece? En el 80-90% de los casos asociados, es decir, el mayor porcentaje de los bolivianos tendríamos el HP, y eso está actuado en HP de que el 50% de se calcula de que el 50% de la población mundial está afectada por el HP, pero eso en forma global. Y se dice que esa estadística puede aumentar en los países subdesarrollados, como el nuestro, ¿no? Entonces sería una estadística del 70 al 80% de afectación aproximadamente, ¿no? Es más motiva consulta. Ustedes cuando sean médicos generales van a ver un montón de pacientes con esta patología, ¿no? En la especialidad de gastroenterología. Hablando un poquito de la patogenia, ¿no? El daño de la mucosa del factor o de los factores, eso está claro, ¿no? Imagínense si el paciente alcohólico y permanencia del factor o de los factores injuriantes, a mayor tiempo de permanencia, mayor. Nunca se olviden de la barrera mucosa, todo el tiempo les va a ayudar a gastritis agudas como la enfermedad ulcerosa péptica, lo vamos a ir repitiendo todo el tiempo. Juega un importante la barrera mucosa. ¿Quién de ustedes se acuerda cómo está formada la barrera mucosa? ¿Algunos de ustedes se acuerda de lo que llamamos la patología de la enfermedad ulcerosa péptica? ¿Cómo estaba formada la barrera mucosa? Preepiteliales, epiteliales y posepiteliales, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran epiteliales? El moco, el bicarbonato y los fosfolípidos, que hacen que el moco sea más viscoso, ¿se acuerdan? Esos son los preepiteliales. Vámonos con los epiteliales. La capacidad de regeneración del epitelio en la zona lesionada en un lugar del estómago del duodeno, ¿se acuerdan? ¿Sí? 1. 2. La capacidad de resistencia de la mucosa, es decir, debe ser fuerte esa mucosa para resistir el daño. 3. Los transportadores ácido básicos que extraen el exceso de ácido de la. 4. El factor de, ¿se acuerdan? Los factores subepiteliales o posepiteliales, ¿cuáles eran?
a partir de los cuales llegan muchos nutrientes para que esa mucosa sea capaz de regenerarse y resistir el daño. El flujo sanguíneo, pues está formado por 6 arterias principales y 6 arterias accesorias, como habíamos hablado. Entonces juega un rol importante la mucosa. Si la barrera mucosa está bien, vamos a ser capaces de resistir al daño y va a haber equilibrio entre los factores agresivos y los defensivos. Si se rompe, si se altera la barrera mucosa, estamos susceptibles de daño, eso está claro, ¿no? Para resistir a los factores agresivos o deleterios de sus propias secreciones. El trastorno, como les decía, aquí está, de uno o más de estos componentes defensivos por factores etiológicos de gastritis, van a originar que, obviamente, la lesión, el daño de la mucosa, permitiendo la acción del ácido, es decir, obviamente en estos pacientes, si se vencen los mecanismos defensivos como es el moco, el paciente va a estar susceptible al mecanismo de retrodifusión de hidrogeniones, que es el mecanismo por el cual, una vez vencida la capa de moco, el epitelio o la mucosa del estómago es susceptible de ser dañado por el ácido clorhídrico, por ejemplo, ¿no? O las proteasas y ácidos biliares en mayor o menor grado, y que puedan llegar hasta la lámina propia, sitio en el que van a producir lesión vascular, van a estimular terminaciones nerviosas y obviamente activan la descarga de histamina y de otros mediadores. Hablando un poquito de la clasificación de gastritis, existen un montón de clasificaciones de gastritis, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la clasificación anatomopatológica basada en su presentación, prevalencia y etiología. Tenemos otra clasificación actualizada de Sidney, basada en hallazgos endoscópicos, histológicos, topográficos, es decir, endoscópicos, todo lo que vemos, ¿no? Por endoscopía, histológicos, todo lo que vamos a encontrar desde el punto de vista histológico al hacer el estudio histopatológico de la biopsia, ¿no? Topográficos, ¿dónde se localizan las úlceras? ¿Están en el cuerpo, en el píloro? ¿En qué zona están? Y grado de daño, y la clasificación basada en criterios etiológicos, endoscópicos y patológicos. Aquí tenemos algunas, por ejemplo, en este cuadro tenemos la clasificación actualizada de Sidney, basada en los hallazgos endoscópicos, histológicos, etiológicos, topográficos y grado de daño. Por ejemplo, nos habla de tipo de gastritis, etiología, ¿sí? Y términos o sinónimos. Por ejemplo, en la gastritis no atrófica, ¿cuál es el factor etiológico principal? El HP y otros factores. Ahí está la sinonimia. En la gastritis atrófica, llamada también gastritis atrófica multifocal o gastritis autoinmune, ¿sí? Los factores etiológicos responsables, el HP, factores ambientales, autoinmunidad y HP. Y ahí están las sinónimos. Nos ayudan bastante estas clasificaciones. Tenemos la clasificación basada en criterios etiológicos, endoscópicos y patológicos, ¿no? Tenemos el tipo de gastritis, por ejemplo, aquí tenemos la gastropatía o gastritis erosiva hemorrágica. ¿Y cuál sería el factor etiológico? Los AINES, aspirina, corticoides, cocaína, ¿no? Miren, entonces nos ayudan bastante estas clasificaciones para hacer una mejor valoración, ¿no? Y la clasificación seguramente más difundida es en cuadros agudos y en cuadros crónicos, ¿no? Vámonos con la gastritis aguda. ¿Qué es la gastritis aguda? Como su nombre lo indica, inflamación aguda de la mucosa gástrica, ¿no? Producida por respuesta a la agresión de diferentes agentes, sean estos exógenos, los que vienen de afuera, o endógenos, ¿no? Y tiene la característica histológica, la aguda, es decir, cuando hagamos un estudio histopatológico, vamos a encontrar infiltrado inflamatorio, difuso, con predominio de polimorfonucleares. Y vamos a encontrar bastantes neutrófilos y además edema de la lámina propia. Eso es lo que nos va a reportar el anatomopatólogo. Entonces, y miren esta endoscopía, lo bien que se ve, una endoscopía de un paciente con gastritis aguda. Vemos enantema, es decir, edema de la mucosa, vemos petequiado hemorrágico, vemos eritema, es decir, la mucosa bastante enrojecida. Todo nos habla de que el paciente está cursando con una gastritis aguda, ¿no? Y la gastritis aguda, hablando en frecuencia, es muy poco frecuente, ¿sí? Es mucho más frecuente la gastritis crónica. Esta escasa frecuencia va a contrastar con la alta frecuencia de un tipo de gastritis que se llama gastritis activa. ¿Por qué se caracteriza la activa? Se caracteriza porque en esta se pueden ver bastantes neutrófilos y células inflamatorias crónicas como linfocitos y células plasmáticas, ¿no? Y la mayoría de las gastritis por neutrófilos están causadas por infecciones gástricas, por microorganismos invasores. Y tenemos, por ejemplo, que puede haber una gastritis aguda flemonosa o una gastritis aguda enfisematosa, como vamos a ver más adelante. Hablamos de la gastritis aguda flemonosa.
o supurativa también llamada, afecta a qué parte del estómago, habitualmente a la submucosa y a la muscular propia. Habitualmente respeta la mucosa. Los gérmenes que pueden afectarla son, por ejemplo, bacterias gram negativas, los anaerobios, los gram positivos, como el estreptococo del grupo A, también hongos. Una variante de esta gastritis aguda flemonosa es la gastritis aguda necrosante aguda, que es bastante severa, ¿sí? En inmunodeprimidos, se ven inmunodeprimidos. La otra gastritis que habíamos comentado, la gastritis enfisematosa, es una forma grave de gastritis flemonosa causada por microorganismos habitualmente anaerobios, que son los productores de gas, ¿no? Es frecuente encontrar gas en el estómago, es decir, pedimos una tomografía en el paciente y vamos a poder ver gas en la pared del estómago, ¿no? Y en el sistema venoso porta también. Como les decía, en TAC, burbujas de gas en el contorno del estómago. Los factores de riesgo para su presentación son cirugía gastroduodenal, ingestión de sustancias corrosivas, gastroenteritis y además infarto intestinal también. Y miren, lo vemos estas endoscopías. En la primera endoscopía vemos una mucosa del estómago normal, ¿sí? de aspecto normal, sin ninguna alteración, con los pliegues que están localizados topográficamente y morfológicamente normal. Y en la segunda vemos como el endoscopio, ¿sí? Es decir, el fibroscopio, que es el equipo para hacer realizar una endoscopía, ya puede ver una mucosa bastante inflamada, donde hay enantema, edema de mucosa. Vemos de que la mucosa está friable, es decir, sangrante al contacto, apenas la tocamos con el endoscopio, sangra fácilmente, ¿no? Hay eritema, ¿sí? Puede haber también una mucosa en empedrado, que quiere decir de que toda la mucosa puede aparenta estar inflamada, y el estómago puede estar inflamado en forma difusa, a lo que llamamos pangastritis, o en forma localizada, es decir, solamente en un segmento del estómago, ¿no? Igual acá vemos una mucosa con enantema, friable, con petequiado hemorrágico, miren, puede ser una gastritis aguda erosiva esta, ¿no? Igual acá, una mucosa bastante eritematosa, edematizada, enantematosa, vemos petequiado hemorrágico, ¿no? Friable, entonces bastantes signos de inflamación. ¿Y qué nos llama la atención en esta? Miren, igual enantema, una mucosa friable, pero miren, vemos lesiones hemáticas, ¿sí? Vemos como coágulos. Entonces este paciente desarrolló un tipo de gastritis que se llama gastritis aguda erosiva, que consiste en que a consecuencia de la inflamación empiezan a aparecer soluciones de continuidad o erosiones. ¿Qué es erosión? Toda lesión que mide menos de 5 milímetros o toda solución de continuidad que mide menos de 5 milímetros en la mucosa del estómago, ¿no? Igual vemos una mucosa bastante inflamada, eritema, enantema, friable, vemos secreciones retenidas porque la inflamación del estómago a este paciente le ha provocado una dispepsia, es decir, un mal vaciamiento del contenido del estómago hacia el duodeno, hay secreciones retenidas, igual en la siguiente, ¿no? Donde hemos visto bastantes endoscopías. Generalmente el diagnóstico, ¿en qué se basa en el caso de gastritis aguda? En la sintomatología digestiva, muy importante, es decir, la típica epigastralgia urente, como vamos a ver más adelante, y no olvidar el antecedente causal. Siempre preguntarle al paciente, ¿a qué atribuye usted la aparición de su molestia? Y claramente el paciente nos va a decir, doctor, tenía un matrimonio, he estado tomando 2, 3 días, he estado comiendo bastante alimento irritante, fumado bastante. Imagínense, ¿no? Entonces el antecedente es importante. En la mayoría de los casos, como los síntomas en los cuadros agudos desaparecen rápido, los pacientes no son sometidos a exámenes endoscópicos. Se le hace primero al paciente un tratamiento sintomático y habitualmente se controla bien el problema, ¿no? No son sometidos entonces habitualmente a exámenes endoscópicos en los cuadros agudos o biopsias de la mucosa. Se presenta en todas las edades y no tiene predilección de sexo. De acuerdo con su etiología, los cuadros agudos se pueden clasificar en causas exógenas y endógenas, ¿no? Hablamos de la gastritis aguda exógena, de lo que viene de afuera. Y tenemos una gastritis aguda de origen bacteriano, por la ingesta de alimentos contaminados por gérmenes o sus toxinas. Pueden ser, por ejemplo, el estafilococo aureus, las shigellas, salmonelas y otros, ¿no? En este grupo se incluye también al HP, cuyo contagio, como hemos comentado, se presenta habitualmente en la infancia. Otra etiología de la gastritis aguda, de origen medicamentoso, ¿no? No sé si les ha pasado alguna vez, han consumido algún medicamento por demasiado tiempo y sienten la típica epigastralgia urente, ¿no? Cuando han
consumido algún AINE también, principalmente inducidos por AINES, tales como la aspirina, el ibuprofeno, el diclofenaco, la indometacina, el ketoprofeno, cualquiera que usted se acuerde, ¿no? Entonces existe de origen medicamentoso. 3, ingesta de bebidas alcohólicas, ¿no? Miren, cuando uno exagera en consumir bebidas alcohólicas, obviamente va a estar susceptible de tener daño, ¿no? Y lamentablemente la ingesta de bebida alcohólica está siempre de la mano con el tabaco. Y como hemos hablado en fisiopatología de la enfermedad ulcerosa péptica, el tabaco también nos provoca bastante daño en la mucosa gastroduodenal, ¿no? Entonces, la ingesta de bebidas alcohólicas es otro factor etiológico. Otro, consumo exagerado de especies y picantes, ¿no? Lo que nos gusta, ¿no? Nosotros aquí en Potosí estamos terriblemente acostumbrados, mal acostumbrados, ¿no? Porque no deberíamos consumir demasiado picante. Hay mucha gente que solamente picante consume y obviamente eso condiciona en el transcurso del tiempo a una irritación crónica de la mucosa gastroduodenal. Miren, este platito parece un ajicito, no sé, de fideo, no sé, pero esto es lo que nos gusta mucho y si lo consumimos en exceso, obviamente nos va a hacer daño, ¿no? Otro factor, ingesta accidental o suicida de sustancias tóxicas. Cuando ingerimos un ácido, un álcali o otra sustancia cáustica o tóxica, obviamente por dónde va a pasar esa sustancia, por el estómago, nos va a provocar grados variables de inflamación gástrica, ¿no? Y aquí también se incluye el tabaco, ¿no? De origen alérgico, está demostrado también que muchos cuadros alérgicos, sobre todo por haber ingerido alimentos de mar, ¿sí? Que en muchos pacientes provocan cuadros alérgicos, pueden provocar gastritis de causa alérgica. Entonces, tomarlo en cuenta, hacer una buena anamnesis. Puede haber también de causa gastritis aguda de causa exógena por radiación o radioterapia. En aquellos pacientes que están recibiendo radioterapia, por ejemplo, por un tumor de Panquast, que es un tumor del vértice pulmonar, por un cáncer de mama u otros tumores o cánceres del mediastino o del tórax, ¿no? Está demostrado que esta radiación puede provocar daño en la mucosa gastroduodenal, ¿no? Y hablamos un poquito de la fisiopatología de la gastritis aguda por AINES, ¿sí? Por los AINES. El daño de la mucosa gastroduodenal por AINES se produce por dos mecanismos, acción local y acción sistémica. Vámonos a hablar de la acción local. ¿A qué se debe la acción local del daño producido por los AINES en la mucosa gástrica? Se debe a las propiedades de los AINES. ¿Qué propiedades tienen los AINES? A las propiedades ácidas de la aspirina y otros AINES. Estos AINES son ácidos débiles, ¿sí? Permanecen en su forma lipofílica, es decir, cuando llegan al estómago, permanecen en su forma lipofílica, no ionizada, ¿sí? Lo que va a favorecer que puedan migrar a través de la capa de moco y de las membranas plasmáticas hacia el interior de la célula epitelial y condicionarnos daño a ese nivel, ¿no? Donde va a pasar a la forma ionizada, que va a captar iones hidrógeno. De esta manera se va a producir el mecanismo que nos produce daño a nivel de la mucosa gastroduodenal al haber sido vencida la capa de moco, que es la que nos protege. Y el mecanismo que nos daña ¿se acuerdan? Retrodifusión de hidrogeniones. Y eso va a provocar desarrollo de edema en la mucosa o en el epitelio, cariólisis, disrupción de las uniones intercelulares, necrosis, hemorragias mucosas, ¿no? Y obviamente también van a causar daño mucoso al disminuir la hidrofobicidad del moco. Estos AINES también hacen de que el moco se vuelva menos viscoso, se vuelva más fluido, menos adherente y va a proteger de menor manera la mucosa del estómago y obviamente el paciente está susceptible de tener daño, ¿no? Van a alterar entonces la hidrofobicidad del moco gástrico, permitiendo que el ácido gástrico y la pepsina dañen a la superficie epitelial. Y hablamos de la acción sistémica. La acción sistémica está completamente difundida. ¿Cuál es la acción sistémica del daño inducido por los AINES en la mucosa del estómago? Obviamente la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas endógenas. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que las prostaglandinas son bastante beneficiosas, ¿sí? Que para proteger nuestra mucosa gastroduodenal? Entonces, si están inhibidas, vamos a estar susceptibles de tener daño. Y hablando un poquito de la clínica, ¿qué clínica va a tener el paciente en los casos agudos? ¿Sí? Dolor abdominal va a tener el paciente, pirosis, sensación de malestar epigástrico, va a tener plenitud. ¿Por qué va a tener plenitud? Porque seguramente ese paciente está con dispepsia, ¿sí? Es decir, a consecuencia de la inflamación de la mucosa del estómago, no está vaciando el alimento adecuadamente del estómago hacia el duodeno. Es por eso que un
una gran cantidad de pacientes vienen a la consulta, doctor, ¿cómo? Y se me hincha. Ah, no estará con una dispepsia por una gastritis, eso es lo que deberíamos pensar. Náuseas, vómitos, flatulencia, a veces hematemesis y melenas, ¿no? Los síntomas no dependen de la cantidad de ingerida y se van a corresponder muy poco con la apariencia endoscópica y la severidad del daño mucoso. Eso nos quiere decir de que gastritis muy severas pueden dar muy pocos síntomas y gastritis leves nos pueden dar síntomas bastante fuertes. Entonces, eso es lo que debemos pensar. Los AINES en la mucosa gástrica producen lesiones agudas y crónicas. Y no olvidar, aquí está el cuadrito de los factores etiológicos de gastritis, los factores agresivos y los factores que pueden ser exógenos y endógenos, ¿no? Los exógenos, el HP, el consumo de medicamentos antiinflamatorios, AINES, consumo excesivo de alcohol, el hábito de fumar, los cáusticos, irritantes gástricos, radiaciones y las drogas como la cocaína o el crack, ¿no? Y los endógenos, el ácido gástrico y pepsina, el jugo pancreático, el reflujo biliar crónico, la uremia y las enfermedades autoinmunes, es decir, puede haber un tipo especial de gastritis aguda llamada autoinmune, llamada también enfermedad de Menetrier, que se caracteriza porque el propio organismo del paciente empieza a producir autoanticuerpos que van a dañar la mucosa gástrica y provocar gastritis, ¿no? Y hablamos de la gastritis aguda endógena, hemos hablado de la gastritis aguda exógena, ¿no? Y hablamos de la gastritis aguda endógena. Son secundarias ¿a qué habitualmente? A quemaduras extensas, ¿sí? A traumatismos cráneoencefálicos politraumatizados. ¿Cuál es el común denominador en estos pacientes? ¿Cuál creen que es el común denominador en estos pacientes que están graves por estas patologías? Obviamente es el shock, están en estos pacientes en grados variables de shock y ahí el shock, ¿qué les va a condicionar en su organismo? Grados variables de hipoperfusión, isquemia, obviamente sus tejidos al estar isquémicos pueden condicionar también de que el estómago esté isquémico y obviamente ese tejido isquémico puede inflamarse y dar grados variables de gastritis, ¿no? 8. Situaciones de insuficiencia respiratoria grave que requieren ventilación asistida, enfermedades sistémicas como hepatopatías crónicas, insuficiencia renal, shock séptico, falla multiorgánica, ¿no? Y en la mayoría de los casos, las lesiones agudas suelen cicatrizar espontáneamente, ¿sí? Y la hemorragia se autolimita, sobre todo si la situación crítica se va a estabilizar en el paciente, ¿no? Y las gastritis agudas, ya sean exógenas o endógenas, pueden ser subdivididas desde el punto de vista endoscópico, es decir, a la visión directa, en dos categorías, erosivas y no erosivas. Se considera erosivas a las que tienen erosiones superficiales o profundas con o sin hemorragia, ¿sí? Y no erosivas, generalmente son producidas por el HP. ¿Y cuál es el concepto de erosión? Es la ruptura parcial de la mucosa que no excede más allá de la muscularis mucosa. Se dice erosión cuando mide la lesión, la solución de continuidad mide menos de 5 milímetros de longitud. ¿Estamos de acuerdo? Que no excede más allá de la muscularis mucosa. A la visión endoscópica, las erosiones son pequeñas, de 5 milímetros o menos, como les decía, aparentan ser superficiales, tienen una base limpia, están recubiertas de fibrina, que es tejido de cicatrización, y están rodeadas de un halo de eritema, ¿sí? Estas erosiones se asemejan a las aftas que alguna vez tenemos en la cavidad oral, deben acordarse. Generalmente la característica de las erosiones es de que son múltiples, a veces cubiertas por hematina, que quiere decir cubiertas por coágulos, ¿no? Se las observa en la gastropatía por AINES y en la gastritis aguda por estrés también. Hablamos de la clínica. ¿Qué clínica va a tener este paciente? Si el paciente tiene unas pequeñas lesiones que pueden sangrar, además de los síntomas que hemos comentado, ¿qué puede tener el paciente? Miren, puede haber formas asintomáticas, raro, y banales, hasta formas graves que deben internarse. Los síntomas suelen ser inespecíficos, malestar digestivo o dispepsia inespecífica, pirosis, es decir, ardor retroesternal, dolor epigástrico no bien definido, es decir, el paciente siente una molestia en el epigastrio, pero no la define adecuadamente, náuseas, vómitos, anorexia, dispepsia vaga. ¿Y qué puede tener a diferencia del anterior? Hematemesis y melenas, ¿sí? Porque esas erosiones son soluciones de continuidad que pueden dar sangrado y puede tener el paciente hematemesis y melenas. El diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico?
es clínico en primer lugar, ¿no? Es decir, por los síntomas que está refiriendo el paciente, se basa en la signosintomatología y no olvidar siempre recabar los antecedentes en el paciente. ¿A qué atribuye usted la aparición de sus molestias? No olvidarse de esa pregunta, ¿no? En las formas leves no es necesario hacer laboratorio ni exámenes de gabinete, ¿no? Pero sí en las formas graves o con hemorragia digestiva, por ejemplo, por una gastritis aguda erosiva, ¿no? Está indicada la endoscopía para hacer el diagnóstico, la cual va a mostrar grados variables de enantema, erosiones, úlceras superficiales cubiertas por coágulos o hematina. Y en las formas leves es suficiente para en el tratamiento el reposo, ¿no? El reposo gástrico, decirle al paciente de que cuide su dieta por un par de días, ¿no? Dieta blanda, blanca, reposo gástrico, medidas dietéticas simples, tratamiento sintomático, es decir, para controlar los síntomas que está teniendo, podemos darle inhibidor de la bomba de protones, bloqueantes H2, podemos darle inhibidor de la bomba de, o perdón, podemos darle protectores de la mucosa gástrica, podemos darle proquinéticos, ¿no? Si hay pérdidas electrolíticas, si ha vomitado mucho el paciente, se dará adecuada reposición. El tratamiento básicamente consiste en suprimir el agente causal, AINES, alcohol, irritantes, lo que haya provocado, ¿no? En casos graves, si el paciente está muy sintomático, muy afectado, obviamente suspender la vía oral y hay que internar al paciente para darle fluidoterapia, es decir, líquidos parenterales, y luego reiniciar la dieta en forma progresiva en base a dietas blandas, mantener la hidratación, reponer las pérdidas hidroelectrolíticas que haya podido tener, corregir estas pérdidas con controles de ionograma, ¿no? Y obviamente hay que darle bloqueadores H2, ranitidina, simetidina, rabetidina, ¿no? Y también podemos utilizar los inhibidores de la bomba de protones. Son de elección, generalmente por tiempo breve, hasta remisión de los síntomas, ¿no? Si hay vómitos intensos, obviamente habrá que iniciar la vía parenteral y darle antieméticos también al paciente. Es recomendable el uso de sucralfato. ¿Con qué objetivo el sucralfato? Porque es un protector de la mucosa gástrica, ¿no? Se puede dar sucralfato y magaldrato también, ¿no? Por su efecto local sobre la mucosa gástrica, que al mezclarse con el moco que tenemos en el interior del estómago va a formar una película protectora que se va a adherir al epitelio dañado, asimismo va a prolongar la vida del crecimiento, del factor de crecimiento epidérmico producido por las glándulas salivales y las de Brunner, lo que va a mejorar la producción de moco y calidad del mismo y nos va a proteger de mejor manera. Entonces, está indicado. También compuestos de bismuto como el salicilato y el subcitrato, estos también son protectores de la mucosa. Y se podrá utilizar prostaglandinas, como el misoprostol, el conocido misoprostol, que tiene el nombre comercial de Cytotec, ¿se acuerdan? Que está contraindicado en el embarazo porque induce contracciones uterinas, ¿no? Potencia las actividades defensivas de la mucosa, inhibe la secreción ácida gástrica. Y es muy importante el uso racional del misoprostol, antibióticos en componente intestinal y tóxico infeccioso. Hemos dicho, ¿se acuerdan? Que en las gastritis agudas pueden haber microorganismos, entonces habrá que eventualmente hacerle endoscopía más biopsia y hacerle un tratamiento dirigido luego de realizarle cultivo y antibiograma, ¿no? Por eso indicamos antibióticos en componente intestinal y tóxico infeccioso. Y hablamos un poquito de la fisiopatología de la gastritis aguda endógena. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la fisiopatología del AINES? ¿Cuál será la fisiopatología de la gastritis aguda endógena? Básicamente la isquemia de la mucosa, ¿sí? Secundaria a los cuadros graves que hemos comentado, pacientes con trauma cráneoencefálico, pacientes quemados graves, pacientes en coma por distinta causa, ¿no? Pacientes intubados por insuficiencias respiratorias. Entonces, el común denominador en esos pacientes va a ser la isquemia, que va a condicionar el daño en la mucosa del estómago. Y con eso acabamos las gastritis agudas, ¿sí? Las gastritis agudas. Ahora vámonos a los cuadros crónicos, que son los más frecuentes, como hemos comentado, ¿no? ¿Sí? Miren, en las gastritis crónicas lo que podemos ver, igual vemos grados variables de enantema, edema de mucosa, vemos eritema, ¿no? Podemos encontrar una mucosa friable, sangrante al contacto, ¿no? Entonces, varios datos que nos hablan de que el paciente está cursando este cuadro. ¿Y cómo podemos hacer la diferencia entre un cuadro agudo y un crónico? Lo mejor será hacer endoscopía más biopsia, ¿no? La biopsia nos va a indicar, nos va a brindar varios datos para diferenciar entre un cuadro agudo y uno crónico, ¿no? Igual acá vemos una mucosa inflamada en forma crónica,
una gastritis crónica antral, como indica acá. Vemos una mucosa en la parte inferior, vemos una mucosa inflamada en forma crónica, aparenta un empedrado, ¿no? Entonces, puede haber estos casos. Esta es una gastritis crónica nodular, ¿sí? Vemos en la siguiente grados variables de inflamación gástrica. Igual acá, vemos en la parte derecha de la endoscopía una mucosa eritematosa, enantematosa, friable, ¿no? Bastante sangrante al contacto, ¿no? Entonces, que este paciente sí tiene gastritis. Y los casos crónicos se caracterizan por inflamación crónica de la mucosa gástrica, ¿no? Y en la que el estudio clínico, endoscópico e histológico no guarda correlación. Entonces, como decíamos, esta es mucho más frecuente, que los casos agudos. El HP es el factor etiológico más importante y común de los cuadros crónicos, ¿no? Se calcula que la mitad de la humanidad presenta algún grado de inflamación gástrica producida por HP. Otros factores, según estudios, son deficiencias nutricionales que condicionarían una gastritis crónica. Otros son drogas, envejecimiento, hereditarios e idiopáticos también, ¿no? Y según este autor japonés Nakamura y Lorenz, la gastritis crónica atrófica, por ejemplo, sería un proceso normal de envejecimiento. Estos indican que la gastritis crónica atrófica, en la gastritis crónica atrófica, la metaplasia intestinal, es decir, el cambio de un epitelio normal a uno patológico, están presentes a los 40 años en un 50% de pacientes y a los 60 años en el 100% de los pacientes. En eso se basó su estudio, ¿no? La metaplasia intestinal están presentes a los 40 años en un 50% de los pacientes y a los 60 en el 100% de los casos. Y en el año 90, aproximadamente, en base a la clasificación o sistema de Sidney, que engloba criterios endoscópicos, histológicos y etiológicos, se hizo una revisión. Y así la clasificación de gastritis crónica quedó clasificada en 3 grupos: no atrófica, atrófica y formas especiales de gastritis crónica, ¿no? Las gastritis más frecuentes son las 2 primeras, como vamos a poder ver más adelante. Aquí están las clasificaciones que hemos comentado también anteriormente: el tipo de gastritis, la etiología y sus términos o sus sinónimos, ¿no? Clasificación basada en criterios etiológicos, endoscópicos y patológicos. Ahí está el tipo de gastritis y su factor etiológico, ¿no? Tenemos la gastritis crónica no atrófica. Primero vamos a estudiar la gastritis crónica no atrófica, ¿no? Y esta tiene características propias. Cada tipo de gastritis crónica tiene sus características propias. Miren, por ejemplo, este tipo de gastritis se va a caracterizar por, 1, infiltrado leucocitario limitado a la superficie de la mucosa. ¿Sí? Infiltrado leucocitario limitado a la superficie de la mucosa. 2, no existe pérdida de glándulas gástricas. ¿Qué les parece? No existe, ¿sí? 3, puede localizarse tanto en el cuerpo como en el ancho gástrico, ¿no? El infiltrado leucocitario que compromete la forma difusa, en forma difusa la mucosa antral, es la forma que acompaña a la úlcera duodenal. Entonces, en esta otra característica va a ser de que va a existir predominio de linfocitos, además de macrófagos, plasmocitos y polimorfonucleares, tanto eosinófilos como neutrófilos. Como verán, todas estas características son histopatológicas, es decir, ¿quién nos va a dar el diagnóstico del tipo de gastritis que nosotros vamos a encontrar en la mucosa del estómago? El anatomopatólogo, ¿no? Entonces, por todas estas características que va a encontrar. La presencia de neutrófilos indica reacción inflamatoria llamada gastritis activa, ¿sí? En la gastritis crónica, y está relacionada con la presencia de HP, ¿no? Otra característica: existe gran daño del citoplasma con pérdida de mucus intracelular, y la infección por HP se reconoce como la principal causa de la forma no atrófica, ¿sí? Esta se localiza más en el ancho y es menor en el cuerpo. Está relacionada. Y esta gastritis crónica antral recibe el nombre de gastritis crónica superficial. Entonces, les puedo preguntar en su examen, ¿a qué se denomina gastritis crónica superficial? ¿Sí? A la gastritis crónica antral, ¿sí? Miren, aquí está, les voy a repetir. La gastritis crónica antral, que está de la úlcera duodenal, recibe el nombre también de gastritis crónica superficial. Esa será la respuesta, ¿no? Y miren, desde el punto de vista anatomopatológico, la gastritis crónica superficial puede ser gastritis aguda erosiva activa,
es decir, que va con bastante eritema, gastritis crónica superficial erosiva activa. 2, gastritis crónica superficial erosiva focal, es decir, en un solo segmento del estómago, y podrá ser gastritis crónica superficial erosiva activa, pero con reacción folicular linfoide, es decir, el hecho de que tiene gran cantidad de linfocitos a ese nivel, ¿no? De estas, la primera y la tercera, ¿sí?, están relacionados con el HP en 98 a 100% de los casos. La 2 es negativo a HP en el 98% de los casos. También la gastritis crónica superficial, que estamos hablando, ya no desde el punto de vista, este era desde el punto de vista anatomopatológico, ¿no?, sino desde el punto de vista endoscópico, se puede clasificar de acuerdo a los cambios morfológicos en gastritis crónica superficial antral, en la cual se ve una decoloración abigarrada típica, que es la más frecuente, es decir, se ve una mucosa pálida. Se puede haber una gastritis crónica enantematosa, ya sea difusa, localizada o lineal, gastritis crónica nodular asociada en un 100% a HP, puede haber una gastritis crónica varioliforme ubicada en el antro, y una gastritis crónica petequial localizada en cuerpo y fondo gástrico. Entonces, estas son las clasificaciones que tenemos, ¿no? Y miren, hasta aquí hemos hablado de la gastritis crónica no atrófica, no atrófica. Todas estas clasificaciones que hemos hablado, todo es referente a la gastritis crónica, todas estas características, hemos hablado de la gastritis crónica no atrófica, ¿no? Y ahora hablamos de la gastritis crónica atrófica, llamada también multifocal. Se dice que es la forma más frecuente de gastritis crónica atrófica. ¿Cómo comienza esta? Comienza habitualmente como una gastritis superficial. Una gran diferencia en relación a la gastritis crónica no atrófica es de que en esta va a haber pérdida de glándulas gástricas. En la anterior no existe pérdida de glándulas gástricas, hemos dicho, ¿se acuerdan? Entonces en esta va a haber pérdida de glándulas gástricas que van a conducir a la disminución de la secreción de ácido y pepsina, lo que va a permitir la colonización bacteriana, ¿sí? Eso es lo que le va a pasar. Se produce adelgazamiento de la mucosa en parches. Como hay adelgazamiento de la mucosa en parches, de ahí viene la denominación de gastritis crónica atrófica multifocal, ¿sí? El tejido que se ve en esta gastritis atrófica es vulnerable a las secreciones ácido-pépticas, es decir, es un tejido muy fácil de lesionarse, lo que conduce a la formación de ulceraciones, erosiones pépticas que se localizan cerca de la incisura angular. El epitelio gástrico puede sufrir metaplasia intestinal. Miren, otra gran característica de la gastritis crónica atrófica, ¿sí? En la no atrófica en ningún momento hemos dicho que podía haber metaplasia, pero en esta, miren, el epitelio gástrico puede sufrir metaplasia intestinal después de 10 a 20 años y luego cambio a displasia, y esa displasia puede ser precursora de un cáncer gástrico. Entonces, ¿cuál de las gastritis crónicas puede evolucionar a metaplasia y eventualmente un cáncer gástrico? La gastritis crónica atrófica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El factor etiológico también es el HP. Otros son mucho consumo de sal, ¿sí? Reflujo biliar, alcohol, tabaco. Otros es importante conocer esta gastritis porque se constituye en el sustrato anatómico, ¿sí?, de la úlcera duodenal. Gástrica, también en el adenocarcinoma gástrico y en el linfoma tipo MALT. Esa es otra característica bastante importante de este tipo de gastritis. Y la gastritis crónica activa, crónica atrófica, que ha evolucionado a metaplasia intestinal, es un factor de riesgo para cáncer de estómago, como les decía, ¿no? Y puede clasificarse en dos grupos, tengo algunos autores, 3, puede ser tipo A, tipo B y tipo C. Tipo A afecta al cuerpo y al fondo del estómago sin involucrar el antro, por lo general asociada a anemia perniciosa, ¿no?, por deficiencia del factor intrínseco de Castle, ¿no?, y aparición de anticuerpos contra células parietales. Tipo B es la forma más frecuente, afecta al antro en pacientes jóvenes y afecta a toda la mucosa del estómago en personas mayores. Es causada por la bacteria HP, por el Helicobacter pylori. ¿Cómo se ve la gastritis crónica atrófica a la endoscopía? Se ve desde un simple adelgazamiento preatrofia, ¿sí?, hasta tal magnitud que la red vascular se hace visible por desaparición de los pliegues. También es frecuente ver metaplasia, como habíamos dicho, que se observa como copos de mucosa blanquecina de distinto tamaño e irregulares a nivel del antro y cuerpo, ¿no? Entonces el diagnóstico es clínico, endoscópico e histopatológico, ¿no? Eso nunca olvidarlo. La presentación clínica es inespecífica,
lo que les decía, pacientes con lesiones leves pueden tener muchos síntomas y lo contrario, pacientes con lesiones severas pueden tener pocos síntomas, ¿no? Los con leves pueden tener muchos síntomas, los pacientes con lesiones severas pueden tener muchos síntomas. Pueden ser náuseas, vómitos, dolor epigástrico tipo urente, meteorismo, acidez, pirosis, halitosis, diarrea, pérdida de peso. Y siempre recordar de que todos los síntomas disminuyen al erradicar al HP, ¿no? Se sabe ahora que la virulencia de la bacteria y el daño mucoso está en relación con presencia de diferentes cepas del gen asociado a la citotoxina del HP. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de las gastritis? Obviamente, en primer lugar, manifestaciones clínicas y antecedentes del paciente, ¿no? Dos, hallazgos endoscópicos. Seguramente le haremos una endoscopía, sobre todo en los casos severos. Vamos a encontrar una mucosa hemorrágica, friabilidad, exudados, erosiones, signos de atrofia, pérdida de pliegues gástricos, ¿no? Tres, hallazgos histológicos, es decir, vamos a ver qué tipo, vamos a hacer una biopsia por endoscopía y vamos a mandar al anatomopatólogo para determinar qué tipo de gastritis está cursando el paciente, incluir determinar la ausencia o presencia del HP, ¿no? Mediante estos estudios, exámenes de laboratorio, pruebas para HP, pruebas para anticuerpos contra citomegalovirus, si pensamos que la etiología es viral, por ejemplo, anticuerpos contra células parietales en caso de que estemos pensando en anemia perniciosa, ¿no? Dosaje de gastrina, pensando en el síndrome de Solling-Ellison, que como ustedes saben es un tumor pancreático de células no beta secretor de gastrina, ¿no? Pruebas para el diagnóstico etiológico como biopsias, cultivo y antibiograma, ¿no? Y nunca olvidar el diagnóstico diferencial, siempre tener alternativas de diagnóstico diferencial. Y el tratamiento va a estar dirigido al agente etiológico específico, ¿no? Va entonces por endoscopía, le tomamos biopsia, y obviamente una vez que recibamos el informe y el cultivo y antibiograma, vamos a hacerle un tratamiento dirigido o específico al agente etiológico cuando se lo conoce, ¿no? Cuando el compromiso es gástrico, es por enfermedad sistémica para tratar la enfermedad primaria. El tratamiento, las pautas principales son, obviamente, la dieta será muy importante porque la dieta tiene mucho que ver con el origen de la gastritis. Dieta estricta, blanda, blanca. El paciente debe modificar sus hábitos, no consumo de alcohol, tabaco, irritantes, AINES, todo lo que hemos comentado, ¿no? Bloqueantes H2 o inhibidores de la bomba de protones están indicados, ¿sí? Para tratar el cuadro que presenta el paciente. Ya saben ustedes cuáles son los bloqueantes H2 y los inhibidores de bomba de protones. Los vamos a comentar de todas maneras. Están indicados los prokinéticos, es decir, los gastrocinéticos, los medicamentos que mejoran el peristaltismo del estómago al duodeno. También están indicados los protectores de la mucosa gastroduodenal, como el sucralfato, el magaldrato, ¿no? Están indicados. Tratamiento erradicador del HP, nunca olvidarlo, y no AINES, ¿no? Formas especiales de gastritis crónica son dos: la gastritis crónica química producida por AINES y la gastritis crónica por reflujo biliar duodeno-gástrico, llamada también gastritis alcalina, que se presenta principalmente en los colecistectomizados, ¿no? Estas dos se las designa como gastropatías porque el componente inflamatorio es epitelial y en menor grado mucoso y submucoso. Hablamos de la gastropatía por reflujo biliar duodeno-gástrico o gastritis alcalina. Se presenta en pacientes con gastrectomía Bilrod 2 o colecistectomizados, como hablábamos, ¿no? O pacientes con colecistitis crónica. Tiene tres componentes o conceptos. Concepto clínico: los síntomas se asemejan a un síndrome ulceroso, pero se diferencian que los síntomas se presentan después de las comidas y los vómitos biliosos son frecuentes. En concepto endoscópico, la presencia de bilis en la cavidad gástrica es la regla, de ahí por eso se llama gastritis alcalina por reflujo duodeno-gástrico. El reflujo está viniendo del duodeno hacia el estómago, ¿no? Las lesiones varían desde un enantema difuso a úlcera de tipo péptico, se localizan en la curvatura menor del cuerpo y ancho. El concepto anatomopatológico: la lesión predominante es epitelial y el componente inflamatorio agudo de la mucosa y submucosa es menor. La clínica: epigastralgia urente o dolor espasmódico en el epigastrio, náuseas, vómitos biliosos, postprandiales, no responde, y una característica bien importante de la gastritis alcalina es que no responde bien a tratamientos convencionales, ¿no? Hay que hacerle varios tratamientos para indicar un tratamiento eficaz para el paciente. Tratamiento:
inhibidores de la secreción ácida, ¿no? Sean bloqueantes H2 o inhibidores de la bomba de protones, absorbentes están indicados los proquinéticos. ¿Cuáles son los proquinéticos? La metoclopramida, que no viene con el nombre de Adequan, la domperidona, domperdigest, la mosaprida, que viene con el nombre de Reflusil, la cinitaprida, que viene con el nombre de Endial, nombre comercial de Endial, ¿no es cierto? ¿Sí? El hidróxido de aluminio, ¿no? Las sales, los absorbentes sales biliares como la colestiramina, hidrotalcita, la celulosa microcristalina, ¿no? Protectores de la mucosa como el sucralfato, el subnitrato de bismuto, aquí están bloqueantes H2, inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Y si el tratamiento quirúrgico es severo, o si el cuadro clínico es severo, tratamiento quirúrgico, piloroplastia, Billroth 1 o de Roux también. Tenemos un tipo especial de gastritis crónica que se llama infecciosa granulomatosa, es rara, ¿no? La tuberculosis puede producir en estómago granulomas gaseosos, también por hongos en inmunodeprimidos. La gastritis crónica no infecciosa granulomatosa se ve en la enfermedad de Crohn, en la sarcoidosis. Hay una gastritis que se llama la gastritis granulomatosa aislada, en adenocarcinoma y linfoma gástrico. Gastritis crónica en inmunodeprimidos por citomegalovirus. Gastritis crónica autoinmune puede haber, se llama enfermedad de Menetrier, en aquellos pacientes que forman anticuerpos séricos antiparietales y antifactor intrínseco, es decir, el paciente deja de producir factor intrínseco de Castle, lo que va a provocar de que el paciente no pueda absorber vitamina B12 a nivel del hilo terminal y tenga anemia perniciosa, ¿no? Esta es la característica típica de una anemia perniciosa, ¿sí? O de una gastritis, autoinmune o enfermedad de Menetrier. Lo que llama la atención en esta patología es de que los pliegues gástricos están bastante engrosados. Gastritis crónica linfocítica y densa infiltración de linfocitos T en el epitelio superficial y foveolar y además infiltrado crónico en la lámina propia. Hay gastritis crónica eosinofílica, se ve un gran número de eosinófilos en infecciones parasitarias, es más frecuente en antro, los pacientes tienen eosinofilia en sangre, ¿no? Las gastroenteritis eosinofílicas pueden ser por alergia alimentaria, generalmente a la leche o proteínas de la soya, que es lo que más se ve. Puede haber gastritis crónica por radiación, por radioterapia. Dosis pequeñas de radiación producen daño irreversible de la mucosa, dosis altas, daño irreversible, atrofia, úlceras e isquemia. Otras gastritis infecciosas, puede haber gastritis infecciosa vírica por citomegalovirus, por el virus del herpes simple o varicela zoster, o por virus del Epstein-Barr, que produce la mononucleosis infecciosa, ¿no? También por bacterias, como el Mycobacterium tuberculosis o Avium, por Actinomyces israelí, por Treponema pálido, que es el responsable de la sífilis, por el Helicobacter gelmani, que es otro tipo de helicobacter, por hongos, es decir, por Candida albicans, histoplasmosis, mucormicosis, aspergilosis, criptococosis. Y parásitos, criptosporidiasis, estrongyloidiasis, anisakiasis, ascaridiosis, necatoriasis y capilariosis también, ¿no? Puede haber un montón de gérmenes que pueden provocar grados variables de gastritis. Este es el flujograma que tenemos de gastritis. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, muchachos, sobre todo de todo lo que hemos hablado. ¿Alguna pregunta, muchachos?